Muy buenas a todos, hoy vamos a explicar cómo funciona uno de los mejores métodos de crafteo o grindeo en FC24 actualmente. Para ello vamos a ir al apartado de SBC y vamos a ver cuáles son los necesarios para marcarlos como favoritos. Vamos a revisar un poco todos los que tenemos en mejoras, pero primero vamos a fijarnos en un objetivo. Hay algunos iconos por aquí interesantes y vamos a ver que tenemos también en jugadores. Werner, Sterling piden pocas plantillas, yo creo que es mejor un icono. Vamos a optar por KK, por ejemplo. Vamos a revisar qué nos piden dentro de KK. Tenemos plantillas de 90, de 88, 89, 86, 84, 83, plata y bronce. Vale, fácil de craftear. Vamos a empezar guardando las mejoras necesarias. Importante hacer siempre la diaria de footy. El player pick de 86 no es muy interesante. El 1084 es la más clave de todas. El player pick de 81 lo explicaremos luego, que es una de las opciones que tenemos. Importante el pick de más 83 del equipo de la semana. Y la mejora de oro diaria. La de plata no vamos a hacer un crafteo tan largo, se podría hacer también. Y la mejora de creación de footies, que también es muy importante. Si no queremos hacer un método de crafteo muy largo, empezando por platas o oro, lo ideal es pasar directamente a la de 10 más 84, porque es la que nos permitirá hacer las plantillas altas de los iconos. Pero primero vamos a explicar el método más largo. Bueno, uno de los más largos sería con mejoras de plata. Realizaremos primero la plantilla de bronce y la plantilla de plata de la mejora de oro diaria. Se pueden hacer 10 al día. Mientras vamos rellenando los jugadores, recordad que si os gusta este tipo de contenido podéis suscribiros y dejar vuestro me gusta en el canal. Vaya, por lo que veo nos hemos equivocado y es la plantilla de bronce y hemos puesto todos los platas. Bueno, vamos a reemplazarlo. Esto es algo que no hay que hacer. Vale, ahora sí colocaremos todos los bronces correctamente. Y nosotros utilizamos cartas intransferibles, pero una vez que se acaben podéis utilizar las transferibles. Este método es bastante largo, la verdad. Incluso podría ser más largo si realizamos mejoras de bronce, luego mejoras de plata para conseguir más cantidad de jugadores de plata y bronce. Pero creo que es una versión bastante larga y no es necesaria para craftear en esta época del juego. Pero si queréis que os la expliquemos en el canal, dejadnoslo en comentarios y lo prepararemos. Uno de los puntos claves es que al realizar estas dos plantillas nos recobrará la mitad de los jugadores, ya que nos da un sobre pequeño de jugadores de bronce y un sobre pequeño de jugadores de plata, y recuperamos 6 y 6. Ahora vamos a completar de igual forma que con la de bronce la plantilla de plata, con todos los jugadores intransferibles para gastar la menor cantidad de monedas posible. Una vez que tenemos ambas mejoras terminadas, lo que vamos a hacer es abrir el sobre. En él, como ya hemos mencionado, recuperaremos 6 jugadores de plata y 6 jugadores de bronce. La probabilidad de que toque alguna carta especial es baja, pero siempre hay alguna carta que tiene su básica en bronce y podría salir algún if o alguna carta de evento, como los jóvenes promesa y demás. Una vez abiertos estos dos sobres, vamos a abrir el sobre importante. Nosotros las cartas de plata y demás las descartamos porque queremos que el vídeo no sea tan largo, pero podéis guardarlas en el mazo y utilizarlas más adelante. Vale, como vemos, aquí ahora nos da las cartas de oro, que son las que necesitaremos para el desafío de creación de footy. Nos da fallo, típico de Ultimate, y ahora veremos a ver qué nos ha tocado. Una media 84 que está bastante bien, que podemos utilizar. Lo mismo con las cartas de oro, podéis intercambiarlas, guardarlas en el mazo o utilizarlas para el desafío de creación. Vamos ahora a SBC y buscamos el desafío de creación de footy, que lo tenemos guardado en favoritos. Este desafío también nos da varios sobres interesantes en objetivos, que miraremos ahora cuando lo abramos. Utilizamos los más recientes, que son los que nos acaban de tocar,
No nos da para completarlo entero, pero sí la gran mayoría. Si queréis completar podéis utilizar mejoras de plata y demás para conseguir más jugadores. Terminamos de colocar toda la plantilla, enviamos al SBC y vamos a abrir el sobre. Este sobre nos da 5 jugadores más 77 si no me equivoco. La probabilidad de cartas buenas es baja, pero siempre puede salirnos alguna carta. Sí, correcto, 5 más 77. Vamos a ver si sale algo, lo saltamos, esto no creo que sea importante. Y un medio 83 que vamos a descartar, pero vamos, podéis guardarlo, utilizarlo para otro SBC como hemos dicho anteriormente. Vamos a ver qué nos da la mejora de creación de footy. Vamos para ello objetivos. Y creo que es en directo, si no me equivoco. Y tenemos, sí, completista mejora de creación de footy. Por completar 10 sobre 2 más 84, 1 de 83, 3 más 83, 2 84, 10 84, 5 83, sobre de 100k, 10 más 84, 5 84, 20 más 83, 7 más 85 y por completarlo un 20 más 84. Son sobres muy buenos, lo que hay que hacer mucha repetición de esto y puede ser muy tedioso. La otra opción que tenemos es directamente hacer mejoras de Player Pick más 81, que no lo hemos guardado en favoritos, pero si no queréis hacer la mejora de creación de footies porque os parece muy tedioso, es normal. Hacemos un Player Pick de más 81 para que veáis qué medias salen más o menos. Lo que aquí era un punto es que ya no podemos seguir crafteando, porque al meterlos aquí solamente recuperamos un jugador, mientras que el otro recuperamos 5. Pide 3 jugadores únicos y el resto oro, creo que es 7 cartas o algo así. Completamos la plantilla y vamos a abrir el Player Pick, a ver si merece la pena, mejor que la mejora de creación de footy. Pues vamos a ver qué nos sale en este Player Pick. Abrimos y incluso no, igual medio, salió 83, 84 nos salió en la mejora diaria. La misma media, 83, lo que menor cantidad de cartas que recuperar. Y ahora vamos al crafteo importante, la plantilla de 10 más 84. Para ello necesitamos un if. Si no lo tenemos, lo ideal es pasar primero a la mejora de if. Ahora enseñaremos lo que piden. Nosotros tenemos varios, if o tots también valen, que nos pueden salir en las propias mejoras de 10 más 84. Completamos ahora con jugadores de media 83 y 84 hasta que nos dé la media necesaria. Recordad que hay soluciones en Foodbean en las que podéis ver qué valoración es la más barata, aunque a estas alturas las medias son todas muy económicas. Podemos incluso comprar esto directamente si no queremos hacer todos los pasos previos de creación de footy, Player Pick de más 81 y demás. Esto es lo que pide el if de Player Pick más 83, pide bastante poco. Se puede usar también con la mejora de creación o los Player Pick o lo que nos vaya saliendo repetido. Y bueno, vamos ahora a la parte importante, que es solo 10 más 84. Son 10 al día si no me equivoco. Vamos a ver qué nos sale. Medio 89, está bastante bien. Puede salir un sobre todo más 84, ya ha pasado, pero vamos a ver. Y detrás otro caminante, militado, creo que es 90. Correcto, muy bien, son buenas medias para meter en SBC. Y alguna baja. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es con las medias bajas, volvemos al 10 más 84 y nos quedamos con las medias más altas y metemos mientras las bajas. Así vamos a ir ciclando el SBC una y otra vez, las 10 veces que tenemos diariamente. O bueno, ponía 5 creo. Las 5 veces que tenemos diariamente entonces. Y así todos los días, hasta que esto lo ponga repetible infinito, que suelen ponerlo ya a mitad de los footy para la época de pre-season de FC25. Pues lo dicho, metemos las medias bajas y completamos un poco con lo que tengamos en el club o con los que haya salido los Player Pick, desafío de creación, mejoras y demás. Volvemos a meter otro if ya que no nos ha tocado ningún TOTS en la mejora, sino ya lo sabéis, hacer la mejora de
de If Player Pick más 83. Saldrá medias altas, casi seguro, hay muchos picks. Y nada, completamos esta plantilla y volvemos a abrir el sobre. No vamos a perder el tiempo en bajar mucha media, pero bueno, podéis ajustarlo el máximo posible hasta con 82 y 83 que tengáis por el club. Vamos a hacerlo rápido, abrimos el siguiente 10 más 84. Vamos a ver qué nos toca, a ver si hay alguna media alta. Vamos a ver, argentino, delantero. Puede ser Riquelme, creo, sí, Riquelme. Y detrás tenemos, a ver si una media alta, más de 90. Carta de la Euro, 92 de media, muy buena media esta. Vamos a ver si detrás también tenemos suerte. Bueno, bastantes medias bajas, pero está muy bien el sobre. Ahora sí, pasamos de nuevo, pero esta vez vamos a directamente a hacer la siguiente 10 más 84 y con los jugadores que nos han sobrado estas dos vamos a hacer una plantilla de Kaká ya. Vamos a volver a completar con las cartas bajas que nos han tocado, todos los 84, 86, 87 si no hiciera falta, aunque creo que no será necesario. Y con cartas que tengamos en el club podemos volver a ciclar mejoras para conseguir cartas de medio 83, 84 y demás. Y lo mismo de antes con el if, si no tenemos, pues hacer un player pick. O si nos toca un TOTS en la mejora de 10 más 84, mejor aún. También en objetivos nos pueden tocar TOTS y demás. Vale, terminamos de completar esta plantilla. Recordad que ustedes podéis bajar todo lo que queráis, la media hasta ajustarlo al máximo. Mira, justamente esta vez nos va a quedar justito, creo. Bueno, lo dejamos así y mandamos la plantilla. Ahora sí pasaremos también a la plantilla de Kaká directamente y vamos a hacer con los jugadores que nos han sobrado, porque hemos guardado las medias más altas, podemos hacer la plantilla de Kaká. Yo creo que una plantilla a lo mejor de 90 es mucho, pero una de 88 yo creo que no te de sobra. También en algunas plantillas de Kaká nos va a pedir TOTS o IF, así que también podemos guardar los IF de mayor media o los TOTS que nos vayan saliendo para esas plantillas. Vamos a meter todas estas medias de 88, 89, 87 que tenemos por aquí. Y completamos a ver si nos da. Ponemos a Remiro. El Untiti también nos salió antes. Y a ver si nos da para completar. Correcto, a lo mejor no sobra media, podemos bajarla también, pero no vamos a complicarnos mucho. Y ahora volvemos a hacernos otra plantilla. Bueno, no, ya lo tenemos hecho, el 10 más 84, ¿verdad? Lo abrimos y esta carta extra, aparte de la plantilla que ya hemos hecho de Kaká. Creo que es Robbie King, ¿no? Que ya lo tenemos incluso. Y otra media más alta por detrás, vamos a ver. ¿92 me da? 93. Media 93 y 91. Muy buen sobre, podemos guardarlo. Y con esto seremos plantillas de Kaká más adelante. Pues hasta aquí estaría el método de crafteo o grindeo como queráis, para sacar cartas o para craftear algunas en SBC. Y nada, si os ha gustado este vídeo, recordad suscribiros, dejar vuestro me gusta y cualquier comentario o sugerencia podéis dejarla abajo. Muchas gracias.